aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hacemos la invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Hoy estaremos desarrollando el tema El Hijo de la Promesa. El Hijo de la Promesa es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Nosotros quisiéramos recordar que esta semana tenemos un tema de mucho interés. El pacto con Abraham es el tema general que estamos abordando en este día, y el pasaje que nos está sirviendo de fundamento se registra en Génesis 15:2. Génesis 15:2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Ese es el texto bíblico que nos está sirviendo de fundamento durante toda la semana y que se registra en Génesis 15:2. Aquí en cabina es un privilegio tener a nuestro lado al pastor Cristian Veras, quien está haciendo los comentarios a estas lecciones durante el trimestre. Pastor, muchas bendiciones. Bendiciones también para ti, estimado amigo Pastor Scroggins. Qué alegría en este día poder compartir al junto tuyo el comentario de esta guía de estudio. Saludos a ustedes, amigos y hermanos. Que la bendición del Todopoderoso hoy y siempre pueda estar con ustedes también. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, ahora te pedimos encarecidamente que tu mano divina y poderosa pueda dirigir a estos siervos tuyos en los comentarios de la guía de estudio, y que sean palabras tuyas, no las nuestras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En la última entrega que estuvimos compartiendo con ustedes, hablábamos acerca de la circuncisión, quiénes debían ser circuncidados, y llegamos a la feliz conclusión de que esta circuncisión, actividad que consistía en la separación del glande sobre el cuerpo del mismo, separando el prepucio que cubre el glande para hacer una señal visible que distinguía a Abraham, sus descendientes, de las demás naciones que por supuesto eran diferentes a Israel, eran naciones paganas, y a través de ese acto había una separación marcada física en términos reales. La última escena de la circuncisión abarcó a todos, no solamente a Ismael, sino además a todos los varones de la casa de Abraham se circuncidaron, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 17. La palabra todos o todo se repite 4 veces allí en el libro de Génesis 17, y en este contexto inclusivo Dios se le aparece a Abraham para confirmar la promesa de un hijo, Isaac, y es justamente, Pastor Cristian Veras y amigos, el tema que iniciamos a abordar en el día de hoy, el Hijo de la Promesa. Esa promesa hecho a Abraham, esa promesa es su hijo Isaac. Es así, pastor. En el capítulo 17 del libro de Génesis, Dios reitera a Abraham la promesa de una descendencia. Ya Ismael había nacido y de hecho faltaba poco para nacer Isaac. Probablemente Abraham pensaba que la descendencia sería a través de Ismael, aunque ya Dios le había reiterado que sería a través de Isaac. Pero dice que Abraham adoró a Dios. En el capítulo 17 aparece la palabra pacto varias veces. Dios está reiterando. En el versículo 1 dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto.
Estos son elementos del pacto entre Dios y Abraham. Y luego dice el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. El versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham. Y luego el versículo 6, el mismo versículo 5 dice, y te multiplicaré, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y luego el 6 dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. El 7 también dice, estableceré mi pacto contigo. Prácticamente todo el capítulo 17 está pacto y está descendencia. La descendencia era una de las bendiciones del pacto. Una persona en aquel tiempo, en el tiempo de Abraham, era distinguida cuando tenía siervos y siervas y cuando tenía una descendencia numerosa. Mientras más hijos tenía, mientras más grande era su descendencia y mientras más esclavos tenía, era la persona más prominente o adinerada y de hecho una persona de mucho respeto, porque realmente era alguien que tenía un sitial en la sociedad impresionante. Y es lo que Dios le prometió a Abraham y es lo que realmente le cumple. Pastor, ahora nos toca analizar un tanto minuciosamente lo que es el capítulo 18 del libro de Génesis, una historia muy importante donde notamos con mucho interés cómo este hombre de Dios recibe una visita de 3 personajes que llegaron allí a su tienda. Estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, como dice Génesis 18:1, y debido a que es bastante raro recibir visitas en el desierto, posiblemente le dieron ganas de reunirse con ellos, y Abraham salió corriendo en la dirección a los hombres conforme a Génesis 18:2. Aunque ya este hombre realmente tenía 99 años, es importante destacar la parte física. Abraham era un hombre que, aunque tenía 99 años, era un hombre fuerte, un hombre activo, un hombre cortés, un hombre que estaba muy atento a los asuntos cuando llegaban algún tipo de visitante, pues lo demostró. Dice el texto bíblico, salió corriendo para recibirlo. Llamó a una de esas personas Adonai, mi Señor, conforme al versículo número 3, un título que se usa a menudo para referirse a Dios, y se dio prisa en la preparación de la comida, se quedó de pie junto a ellos, muy atento a sus necesidades y listo para servirlos. Una de las características, queridos amigos, Pastor Veras, que debe poseer el siervo de Dios, el temeroso de Dios, es practicar la cortesía. De hecho, a esa actividad se refiere a la palabra de Dios cuando dice que sin saberlo hospedó ángeles. Nosotros podemos, en este sentido, hospedar ángeles cuando somos corteses, y en esta visita de los visitantes celestiales, en este sentido, Abraham practicó lo que sencillamente tenía que hacer, la cortesía, y se dedicó a servir. Usted hacía una mención, pastor, de Hebreos capítulo 13, versículo 2, donde pareciera ser que Pablo está hablando de la hospitalidad de Abraham. Es realmente conmovedor que este hombre, Abraham, era una persona noble, una persona que se preocupaba por los demás, una persona que recibía en su casa a cualquier ser que llegaba, y al ser una persona tan adinerada, tan importante, porque lo que vemos es que Melquisedec se encontró con Abraham en el Valle de los Reyes, indicando de que lo tenían como un rey también. Era una persona sumamente importante, pero a la vez era humilde y sencilla. Y él entonces
tiene un comportamiento hacia los extraños celestiales que se convertirá en un inspirador modelo de hospitalidad, como lo dice Pablo. Por cierto, la actitud de reverencia de Abraham transmite una filosofía de hospitalidad y muestra con respeto y cuidado lo que realmente él hacía con los desconocidos, que no es solo un bonito gesto de cortesía. La Biblia enfatiza que es un deber religioso, como si estuviera dirigido a Dios mismo, que nosotros tratemos a los demás con la cortesía debida y con la hospitalidad debida. Es cierto, pastor, que hay que tener cuidado en estos días. Y sobre todo depender del Espíritu de Dios con sapiencia para hacer eso. Pero no debemos dejar de practicar la hospitalidad. De hecho, el mismo Señor Jesucristo aconsejó a todos sus seguidores, ahí en Mateo capítulo 25, los versículos del 35 al 40, le invitó a practicar la hospitalidad, a atender las necesidades de las personas que llegan a nuestras puertas. Así es que, tomando en cuenta esto, señores, irónicamente Dios se identifica más con el extranjero hambriento y necesitado que con el generoso que lo recibe, porque esa es la función del cristianismo, y Dios, a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues así lo mostró. Notamos aquí una instrucción divina en la esfera humana que denota su gracia, su amor hacia la humanidad. Esta aparición de Dios viene a anticipar a Cristo, quien dejó su hogar celestial, se convirtió en un siervo humano para alcanzar la humanidad. La aparición de Dios aquí, en este pasaje de Génesis 18, es una evidencia de la certeza de su promesa cuando nosotros consultamos Génesis 18:10. El Señor ve a Sara, se esconde detrás de él y conoce sus pensamientos más íntimos. Él sabe que ella se ríe, y la palabra reír es su última palabra. El escepticismo de ella pasa a ser el lugar donde él cumplirá su palabra, y por eso en esta visita el diálogo tan interesante que se establece entre estos personajes, Sarai, Abraham, y básicamente la grata visita del Señor en ese lugar tenía un propósito muy importante, que era recordar que esa promesa se iba a cumplir en un hogar donde hay un hombre de 99 años y una señora de 90 años que había perdido toda costumbre, sin posibilidades de recibir un hijo, y todavía la promesa de Dios, la cual había pactado con esta pareja, no se había cumplido. Sí, que realmente lo que vemos es a un Dios comprensivo, amoroso, porque al Sara reírse con cierto escepticismo, Dios pudo haber de una u otra forma corregido a Sara. Le pudo haber dicho a Abraham: ¿qué le pasa a tu mujer? O ustedes no creen en lo que yo digo. Sin embargo, Dios guarda silencio, y más tarde lo que hace que él se ríe, indicando que prácticamente está condescendiendo con sus criaturas. Dios es un Dios maravilloso, de amor, de misericordia, de comprensión, y que la risa, pastor, de hecho, tiene un lugar importante en la Biblia, aunque en las culturas paganas encontrábamos que la risa era precisamente un problema, porque cuando una persona se reía, podía hasta ser desterrada. Hay culturas, de hecho, pastor, culturas religiosas, y quizás particularmente en el mismo contexto cristiano, donde el sufrimiento y la muerte juegan un papel importante, la risa puede considerarse oportuna, e incluso en algunas oportunidades la misma risa puede llegar a causar el destierro de una persona. Impresionante, ¿no, pastor? Una persona en algunas culturas y hasta religiosas y otras cristianas
puede llegar a causar hasta el destierro. Sin embargo, lo que vemos en el contexto bíblico es que la risa forma parte hasta de la salvación misma. Bueno, es así. Es importante saber que en esta aparición, en este encuentro de estas tres personas, si podríamos utilizar el término para referirnos incluso al mismo Señor, Abraham, Sara y Dios, notamos que se ríen. Sus capacidades en este sentido tienen algo muy en común. Todas giran en torno al nacimiento de Isaac, que es un antecesor del Mesías. Sin embargo, cada una de sus risas resuenan como una nota de verdad diferente. Ahí, pastor, entonces podríamos hablar de la risa que significa, por ejemplo, una risa de oración en el caso de Abraham. Uh-huh. Y que la primera aparición bíblica de esa risa ocurre cuando Abraham escucha la intención de Dios de cambiar el nombre de su esposa Sarai. Significa mi princesa. Lo escuché decir que esto era algo personal de Abraham. Exclusivo para él, esa es mi princesa. Es mi princesa. Y es posible, pastor, que él utilizara Sarai, mi princesa, para galantear a su esposa, pero que el nombre se lo hayan puesto sus padres, que de hecho era el padre de Abraham, mi princesa. Eso me lleva al mismo nombre de Noemí, mi placer, que los padres de ella le pusieron este nombre cuando nació. Sin embargo, lo que vemos es, pastor, que Sara significa princesa en Génesis 17:15 y que el cambio de nombre de Sara es paralelo al cambio del nombre de Abraham. Ya no es mi princesa, sino la princesa de todos. La princesa, es decir, tú serás madre de una multitud, que es básicamente lo que significa el nombre de Abraham. De Abraham, padre de muchedumbres. Y normalmente el nombre de Abraham, no Abraham, sino Abraham, Padre exaltado, pero ahora el mismo Señor le cambia el nombre en este cuadro, en este escenario, y le hace la promesa donde le dice que Él será muchedumbre de todos. Es decir, aquí notamos, pastor y amigos oyentes, que Abraham se ríe durante su postración. Es una expresión física de su sometimiento a la decisión anticultural de Dios, pero también es una señal de asombro. Decimos anticultural porque culturalmente ya no había probabilidades de que Sara pudiese tener un hijo, y significativamente la risa de Abraham va seguida de una pregunta que se refiere a la imposibilidad del procedimiento. Y Sara, ya de 90 años, habrá de concebir, y uno se imagina en ese momento entonces a Abraham riéndose ante esa imposibilidad. Pero esta señal, pastor, o esta pregunta no es una señal de duda. Algunos piensan que sí, sin embargo, muchas veces se interpreta incorrectamente esta pregunta que hace Abraham y que dice, y Sara, ya de 90 años habrá de concebir. Esta interrogante lo que está presentando es que Abraham sabe que todo es posible para Dios. Uh-huh. La risa de Abraham se debe tomar como una expresión de asombro, como una emoción más en sintonía con la actitud y el espíritu de oración. Cuando Abraham piensa en Ismael y ora para que él sea considerado el hijo del pacto en lugar de un hijo de Sara, no es porque dude de la capacidad de Dios para realizar un milagro. No es eso. No está tampoco tratando de buscar una forma diplomática de ayudar a Dios. Se trata más de un asunto de impaciencia. Entonces Abraham le pide a Dios que haga de Ismael el transmisor de la simiente mesiánica, porque quiere abrazar al hijo de la simiente ya. Abraham sigue siendo Abraham, un hombre del presente. Pero en este cuadro también nosotros, Pastor Veras y amigos, nos encontramos con una risa que podría significar temor de Dios. Es el caso de Sara. La Biblia también nos dice que Sara tuvo su propio episodio de risa, como resultado de su razonamiento riguroso y lógico, arraigado en su estado biológico. También notaba el estado biológico de su marido.
Después de envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Génesis capítulo 18, verso 12. Al igual que Abraham, Sara se siente prisionera de su realidad fisiológica, necesita una respuesta que dé sentido a ese proceso antinatural. Debemos tener en cuenta que la risa de Sara, al igual que la de Abraham, es una pregunta. Ella no está diciendo lo que Dios tiene planificado es imposible. No duda de la capacidad de Dios para hacerlo. Por el contrario, está reconociendo y abrazando lo sobrenatural. Sara se ríe porque teme a Dios. Como Abraham se asombra ante aquello que supera, es la luz de ese entorno particular que se debe decodificar la risa de Sara. Y aunque se había reído para sus adentros, como Abraham se asombra ante aquello que la supera. Y es a la luz de ese entorno particular que se debe decodificar la risa de Sara. Aunque se había reído para sus adentros, sus pensamientos más íntimos eran del conocimiento del visitante misterioso. Y a pesar de que éste se encontraba de espalda a la tienda y no podía verla, y de que ella negó haberse reído. Y esta habilidad excepcional del visitante le muestra a Abraham y a Sara que están en la presencia del mismo Señor. De hecho, por primera vez, pastor y estimados amigos, el texto declara explícitamente que es el Señor quien habla en el versículo 13. Y entonces ahora el narrador bíblico que relata el caso revela el pensamiento íntimo de ella mientras se reía, tuvo miedo. Una lectura superficial de este texto, de este pasaje, podría tomar este análisis psicológico como una crítica al comportamiento inapropiado de Sara. Sin embargo, el verbo hebreo yarea, temer, apunta en otra dirección. Es la palabra técnica que se usa para indicar el temor de Dios, que tiene una connotación de reverencia y que tiene una parte de la respuesta humana a esa presencia trascendente en todos los ámbitos de la vida. La risa significa gracia en el caso de Dios. Finalmente, Dios responde a la risa de Abraham y Sara con el regalo de su propia risa. A la risa de Abraham, Dios responde con el nombre de Isaac, que significa el Dios que se ríe. Esta interpretación, señores, está respaldada por la onomástica bíblica, es decir, la gramática hebrea de los nombres. Las formas gramaticales de esos nombres bíblicos a menudo se hacen en imperfecto, lo que implica que Dios es el sujeto. Además, por lo general son teóforos, contienen el nombre de Dios. En el Salmo número 2, por ejemplo, resuena con este significado, ya que usa la palabra Él se ríe, nombre fonético de Isaac, para referirse justamente a Dios. El que se siente en los cielos se reirá, el Señor. Versículo 4. Y finalmente la risa de Sara, Dios responde con el regalo de su risa. Dios me ha hecho reír. La risa entonces expresa el milagro irónico de la gracia de Dios. Con Isaac, Dios se ríe. Dios tiene la última palabra. El que ríe de último ríe mejor, es lo que nosotros podríamos decir en este sentido. Por eso, pastor, no sé si usted se ha encontrado con tantas personas en las iglesias, grupos cristianos que a veces tratan de impedir a los otros que se rían. En este cuadro vemos la forma maravillosa en que Dios se ríe porque está cumpliendo una promesa de a alguien o a un matrimonio que se le había prometido un hijo que en este caso iba a representar al Mesías, y Dios se ríe Sara, se ríe Abraham. Entonces a veces nosotros, ¿por qué tenemos que vivir una vida marcada? Y no, nos molestamos a veces cuando alguien se está riendo, cuando la risa ciertamente hemos demostrado a través de la palabra de Dios en este cuadro que la risa es bíblica.
Eso es correcto, y usted estuvo hablando del significado de Yishá. Él se ríe, y que realmente es el mismo significado del nombre de Isaac. Dios se rió para condescender con sus criaturas, con Abraham y con Sara, porque ellos se rieron. Sin embargo, pastor, sería bueno aclarar que cuando es una risa burlónica, eso es escarnecimiento. Pero la risa de Abraham y la risa de Sara no fueron burlónicas, tenían un significado de salvación. Contentos, felices, porque la promesa de Dios se va a cumplir con ellos en la presencia de ese hijo tan esperado, y que en un futuro se iba a convertir como en representante de lo que es el Salvador del mundo. Sí. Que eso es básicamente lo que nosotros quisiéramos puntualizar antes del cierre. Eso es precisamente lo que significa el hijo de la promesa. Es cierto que biológicamente el hijo de la promesa es Isaac, y la misma Biblia lo dice, tanto en el capítulo 18 como en otros lugares, de que Isaac es el hijo prometido que Dios le había dado a Abraham, porque a través de él vendría la descendencia del Mesías. Aquí vemos que la descendencia de Abraham se cumple en el Mesías realmente, es decir, en Cristo, y que en Mateo el evangelista utiliza de una forma magistral una genealogía basada en Abraham, donde demuestra que Cristo es el heredero de esa misma promesa dada a Abraham, y que a través de Cristo nosotros somos coherederos de la promesa de esa bendición dada en el pacto de Dios con Abraham. Qué interesante lección. Hemos llegado al final en el día de hoy. Les invitamos para que hablemos con nuestro Dios. Querido Padre, que tu presencia divina puede estar con nosotros, y que siempre y cuando la risa venga de ti, porque es una risa de salvación y de redención, nosotros podamos recibirla con beneplácito en nuestras vidas. Oramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.